Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en otro masterclass de la formación del profesorado para el curso de especialización en desarrollo de videojuegos y realidad virtual. En este caso nos encontramos nuevamente con Tono, un conocido ya por aquí, que ya ha estado varias veces con nosotros. En este caso le estamos muy agradecidos porque se ha ofrecido hacernos un masterclass práctico sobre casos prácticos concretos, porque el tema del arte 2D que nos estamos encontrando es súper amplio, entonces va a venir muy bien esto porque vamos a trabajar directamente con varios casos prácticos de distintos casos que se nos van a dar en lo que es la funcionalidad y el uso de distintas herramientas en distintos casos que nos va a tratar Tono. Han sido por sugerencia de vosotros mismos, de los profes, que han querido que le hemos hecho estas sugerencias para que nos ayuden con estos temas. Entonces, pues nada, Tono, te dejo ahí, todo tuyo. Y antes de pasarte, decirle a los de Castilla-La Mancha que os voy a mandar un formulario por si lo necesitáis para el tema de la asistencia, por si habéis pedido permiso. Y nada, animaros a todos nuevamente, que queda ya muy poquito de curso. Animaros a todos para el tema de las tareas, que no agobiéis, que es importante que el objetivo principal del curso es que ya lo habéis cumplido más que por suficiente, vamos, el hecho de que todo el material que habéis cogido, que tenéis y que lo estáis asimilando, y ahora la tarea pues es la parte que hay que hacer. Entonces, si no sois capaces de hacer la parte práctica porque no os da tiempo, porque no controláis del todo la tarea que se os pide, pues existe la posibilidad, como os dije, de entregar una especie de manualillo, una especie de documento indicando cómo aplicaríais este conocimiento en el módulo, ya sea en el curso de especialización o en cualquier otro módulo de los ciclos formativos de grado superior o medio, o incluso FP básica, podría ser, en los que estáis impartiendo esto, donde podríais encajarlo, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues nada, Tono, todo tuyo. Yo después Vale, gracias. apareceré por aquí por si te hago alguna preguntilla y nada, ahora nos vemos. Muy bien, gracias, Sergio. Pues mira, con respecto a las tareas, lo que ha dicho Sergio, que tenéis la opción de hacerla por escrito. Igualmente, si tenéis alguna duda sobre cómo plantearla o abordarla en clase, escribidme o igual si os hace falta ejercicios o sugerencias de cómo mostrárselo o intentar transmitir lo que aprendáis ustedes con el temario, que, que también a lo mejor se pueden aportar a algunas prácticas o algo con respecto Mira, a eso. voy a contestar las preguntas Perdón, sí. que son sobre las tareas. Un segundillo. En preguntas Sí, claro, G7 claro. Nacho, que ha entregado tarea de RV, RA y la de 2D. ¿Podemos saber si son válidas? Mira, yo te puedo decir ya por defecto que todo el que haya entregado tarea, a no ser que sea un documento de un meme, van a ser dadas por válidas. Lo que se le va a dar es un feedback. Cuando los profesores que están saturados de tarea, pues os darán un feedback, cada uno de ellos, diciendo en qué se podría mejorar, en qué no, pero que no tendréis que hacer rectificaciones por defecto. Ya digo, a no ser que no hayáis rellenado, que sea Claro, no. un fichero vacío, eso no. Pero si hacéis algo, se va a dar por válido porque ya se considera que habéis hecho un esfuerzo. Y la segunda pregunta que me dice Break for Learning, ¿nos puede decir cuál es la fecha límite de entrega? Pues me voy a asegurar ahora, voy a consultarlo y ahora los pongo, ¿vale? Y ya está, ya me callo yo. No, tranqui. Sí, yo también con respecto a esto es lo que ha dicho Sergio. No os preocupéis en la calidad o en si creéis que no está, pues, porque simplemente con el mero hecho de entregar los archivos yo por lo menos reconozco ya que habéis entendido el objetivo y cómo eh, hacer, bueno, y exportar a diferentes tipos de archivos, como a jugar con las capas o incluso, bueno, al menos tener la noción de que existen. Y a día de hoy las tareas que yo he recibido y que he visto todas, creo, por lo menos hasta hoy a las 10 de la mañana tenía todas vistas. Las que faltan por corregir es porque prefiero tener un tiempo más detenido para, como dice Sergio, daros un feedback más personalizado y tener en cuenta los diferentes ejercicios que habéis mandado, pero normalmente estáis casi con matrícula de honor simplemente con haber entregado la tarea, como dice Sergio. Y, y eso, si necesitáis algún consejo o alguna otra cosita más, aprovechad ahora
que estamos en la recta final y que claro que yo soy consciente del retraso que ha habido con el material de este módulo, pero como bien dice Sergio, estoy a disposición vuestra vamos, de echar un cable en lo que necesitéis o si algo no entendéis concreto de tener un tiempo reservado para cada uno de ustedes. Por lo demás, si no recuerdo mal, hemos tenido o yo he recibido alguna sugerencia para tratar hoy, por ejemplo, como eh, si me puedes compartir la pantalla, Sergio, por favor. Quería ver, por ejemplo, el cómo resolver una IK básica en Spine. Sí, Tono, pero tienes Sí. que ponerla. Tienes que añadirla abajo tú con share, Ay, leche, se me había con olvidado, compare. perdón. Se me compartir pantalla. Aquí está. Disculpad, ¿eh? Pues bien, principalmente, eh, si hay alguien que está aludido en esta duda, porque creo que fue una docente, se llamaba Elisa, si no recuerdo mal, y preguntaba de cómo anidar diferentes ICAs unas dentro de otras. Esto es tan simple como vais a ver aquí en el ejemplo en Spine, que es introducir uno de estos ICAs dentro de otro. Simplemente con arrastrar, esto ya haría una cadena dentro de esas, perdona, dentro de esas cinemáticas inversas. He hecho aquí bueno, no, unos cuantos ejemplos para que veáis las diferencias. Esto sería, por ejemplo, una, una forward kinematic o una cinemática normal que se va a mover eh, sin ninguna restricción y donde va a girar el hueso normal. Una vez que... Ahora vamos a hacerlo paso a paso para que lo veáis, pero quiero que veáis las diferencias de movimiento y que hay que tener en cuenta para que no haga cosas raras o, por el contrario, si queremos que haga esas cosas raras, saber cómo cambiar, por ejemplo, el orden de las restricciones IK, que porque va a afectar al movimiento también, además de tener que además de que deban estar anidadas unas dentro de otras. Y ya digo, esto es según el objetivo de la animación. Quiero decir, no porque sea una extremidad hay que utilizar ICAS, ni, y a lo mejor le podemos también poner ICAS a un ojo con una nariz, o no tiene por qué ser una extremidad, es simplemente una herramienta para que haga un determinado tipo de movimiento. Que es que si yo muevo esto, en el caso que tengo aquí con los huesos ya con ICAs puestas, que vemos la diferencia, de que tienen aquí el aspecto sólido y aquí es solamente un outline o un trazo. Esto ya a primera vista vamos a saber que tienen implementadas las ICAs y el ICA lo que hace es que va a empujar a el child bone al parent, por ejemplo. Y si movemos el parent, ahora mismo va a hacer una cosa muy extraña porque debería de estar atachado a esta restricción, pero esto, como digo, es por el orden de capas. O sea, en el orden del árbol, para que tengáis un concepto claro, funcionarán como las capas y las que estén más elevadas en el árbol tendrá más dominancia en el IK. Por ejemplo, si ahora en Constraints, como decía, hago un reset, os vais a fijar que ha cambiado aquí el orden y ahora si bajo sí que me hace el efecto bote que teníamos, por ejemplo, en el personaje que hay en los ejercicios que tenéis a disposición tanto en la escena como en el temario y los vídeos. Si vuelvo atrás y vuelvo a cambiar el orden,
de estas restricciones, vemos aquí que también sí que funciona, pero aquí vemos que solo tengo una y aquí en cambio tengo dos. Ya como digo, es que depende mucho de la acción que queramos hacer, ¿vale? Que si es una pierna simple o al contrario es un brazo mecánico o una serpiente, incluso se lo podemos aplicar para hacer, y ahora os pasaré unos cuantos enlaces para que podáis hacer ejercicio y profundizar más y aplicárselos a, por ejemplo, a una bandera y hacer que pueda oscilar en movimiento la malla también con ICAS. Y aquí en este ejemplo donde tengo el morado también tengo dos ICAs, pero veis que también se mueven diferente. Porque a lo mejor queremos hacer una pata de una araña o quizá de un caballo o de un animal que pueda escarbar. Es según el objetivo de la animación que tengamos, el cómo implementar estas ICAs. No simplemente, o sea, quiero decir, en un wild cycle, en un ciclo de andar, nos va a venir estupendamente, pero a lo mejor para, qué sé yo, dar una patada de un determinado tipo igual no nos viene bien. Por eso ahora voy a también aconsejar algunas cositas que igual no he profundizado tanto en lo que es los vídeos, pero podéis así desactivarlas dentro de una animación e incorporarlas. Le estaba comentando a Sergio también que podemos incorporar muchas ICAs de distintos tipos a algo muy sencillo para que haga diferentes movimientos e ir desactivando o activando unas u otras. Si veis aquí, si muevo el IK de abajo del final de la cadena de huesos, ¿vale? Está respetando la posición del parent bone. Si yo esta la muevo ahora, mm, lo que no me está respetando es la posición del IK. Y esto es, vuelvo otra vez por lo mismo, es el orden. Si yo ahora reseteo y cambio el orden, ¿veis? Ni siquiera me está moviendo esto hasta que no bajo o muevo el hueso fuera de los límites de esa restricción. Y lo mismo pasa con el de abajo. A ver, tenéis que tener también en cuenta que si, por ejemplo, yo saco, a ver si puedo hacerlo bien. Ahora que están fuera, no están anidadas dentro, ¿veis? Vuelve a tener otro comportamiento distinto. Todas estas cosas, o lo más fácil bueno, lo más fácil no, porque lo que vaya a necesitar es sobre todo tiempo para ponerlo en práctica. Pero al fin y al cabo viene, viene siendo tener en cuenta el dónde anidar una dentro de otra y tener cuidado siempre en ir seleccionando. Porque esta no tiene que tener seleccionado. O cuando hagáis el rig, tened en mente cómo debe ser la animación y sobre todo al principio lo que no debéis tener miedo es, o por lo menos tener asegurada que no os debéis de frustrar mucho porque son también herramientas complejas que han estado en desarrollo y que también pueden tener fallos, como es el cambio del orden. No es que sea un fallo en sí, pero es algo que igual no se menciona en la mayoría de documentación y, y es algo a tener en cuenta muy importante, porque igual no conoces ese aspecto de cómo funciona y se resuelve simplemente profundizando un poquito más. Como decía, estas restricciones
aparte de poder moverlas y de tener el efecto grúa o articulación, si no recuerdo mal, podemos también tener, perdón, si nos vamos a la pestaña de restricciones de constraints y seleccionamos cada una de ellas, o aquí a la derecha en el icono de cada restricción también, nos abre estas opciones de menú donde podemos cambiar lo que es la dirección hacia dónde se va a doblar o flexionar este hueso. A ver si por ejemplo, este es el Target 5. Si lo selecciono aquí desde el área de trabajo, tendré que ir aquí abajo o aquí a la derecha este icono para que me enseñen estas opciones. Y tenemos tanto, por ejemplo, compress, que es compresión, que se va a achatar este hueso, o stretch, que se va a estirar. Y si nos da tiempo ahora, os enseño incluso algunos ejemplos que tenéis en el mismo Spine, donde aplican todo esto y ahora vais a ver la complejidad de cada sistema de huesos, pero que una vez que tengáis claro cómo funciona cada una de estas, es más sencillo y os vais a familiarizar mucho más en cómo eh, dominarlas. Por lo que antes de pasar a algún otro ejemplo, eso que no se me pase, que tenéis aquí, por ejemplo, la barra de mix, que dejándola a 0 es como desactivar el IK, como podéis ver. Ahora sí funciona. Y antes no. Y esto lo podemos activar o desactivar dentro de la animación por si nos conviene o no utilizar este IK. De momento en este ejemplo creo que ya estaría todo. Bueno, si queréis hago el ejemplo, por ejemplo, de este mismo, que si nos vamos al hueso raíz, que están todos anidados dentro de este, sería crear un par de huesos, ¿vale? Uno y dos. Y una vez tenemos seleccionado este par de huesos, añadimos una IK constraint. Seleccionamos fuera o algún hueso que hayamos creado para controlarlo. Y es tan sencillo como esto. Si este lo quisiera añadir dentro de otro hueso, también podríamos hacerlo. A ver, lo tengo aquí seleccionado. Y qué sé yo, vamos a ver por hacer la prueba y a ver qué ocurre. ¿Veis? Con esto es con lo que me refiero, que si vamos moviendo y anidando dentro podemos tener opciones, como veis aquí, que he añadido estos últimos huesos dentro de este, y ahora se mueven diferentes huesos solo con un controlador. Y esto servirá pues según lo que queráis animar, ya sea un objeto complejo con cableado, engranajes, eh, ya os digo, rasgos faciales o una coleta de un pelo, o sea, de la cabellera de algún personaje o incluso un árbol que se mueva con el viento. Todas estas herramientas debéis de utilizarla para ello. Una vez que lo he sacado, vuelve otra vez a su estado. Y lo mismo sería para aplicarlo con una malla. Esto simplemente, cuando tengáis alguna forma, lo podéis aplicar a la malla
ejemplo que te digo yo. Aquí creo que tenía alguna imagen. Y lo que no la tengo es pesada, pero sería atacharla a esta, hacer mm, varias líneas y columnas de vértices en cada articulación para que sea más suave y no se vean imperfecciones o los vértices muy duros e ir poquito a poco haciendo con el proceso de este trabajo. Voy a abrir, como decía, porque tienen ejemplos como más complejos, como mira, el Raptor. Esto es un ejemplo de Spine que te ofrece. Puedes ver aquí las diferentes animaciones. Vale. Y a mí lo que me interesa aquí es que veáis eso, porque es muy parecido al rig que teníamos en nuestro personaje, donde tenemos, lo que pasa que tiene un poquito más de la forma claro, de un animal más bípedo y no se flexiona como nuestras rodillas, pero al fin y al cabo sería lo mismo, donde tenemos un controlador para mover la pierna o la pata en la articulación de la rodilla, por así decirlo, y además si movemos, perdón, si movemos, ¿dónde está el controlador del dinosaurio? Aquí, vale. Hace lo mismo, para tener un efecto bounce o bote. Para esto nos va a servir bien las cinemáticas inversas para hacer un, un ciclo de andar mucho más fácil y sin tener que hacer tantos keyframes para posicionar los huesos, simplemente como una especie de atajo. Y otro ejemplo también muy interesante que tiene es este Stretchy Man, que lo que hace es que le añade, por ejemplo, una especie de ejercicio que también tenía planteado yo para el personaje, que es estirar las extremidades mientras camina. ¿Vale? Podéis ver aquí el ciclo que tiene. Y es simplemente porque dentro de la animación Lika, a ver si que la rabia que me da es que no se despliega esto cuando tiene, mire, controladores para, por ejemplo, el vientre, el, y ahora que estoy en peso, pero pueden mover y estirar perfectamente lo que es la malla con el shear. Y hace lo mismo que nosotros hicimos, es crear el... Tener cuidado porque a mí me pasa mucho si no hago zoom para que gire bien porque si no lo que hacemos es que movemos los huesos vamos, sí, se nos puede romper el modelo fácilmente. Pero veis aquí como moviendo el hueso, la misma malla se estira sola. Entonces sería ir arrastrando y moviendo cada uno de estos IKs y ajustando, como podéis ver aquí, los pesos. Estos ejemplos son muy útiles sobre todo para ir aprendiendo a cómo am, am, distribuir el porcentaje de cada hueso que tiene la proximidad.
como es muy visual con colores, pues creo que así se entiende muy bien. Y por aquí no sé, a ver si había alguna pregunta. Sí, mira, Nacho, sí, esto es muy similar en Unity. Lo tenéis también en los vídeos de... Voy a empezar a pasaros los enlaces porque si no creo que se me va a ir. Tenéis, por ejemplo, aquí desde Esoteric, que es la compañía que hace el, el programa de Spine. Aquí tenéis una relación pues, de todos los trucos y las capacidades y herramientas básicas para que conozcáis cómo y a qué hace referencia cada una de las nomenclaturas o de las opciones y herramientas que tenemos. ¿Veis lo que os comentaba de ponerlo en positivo o en negativo? Todo esto también lo tenéis en los vídeos del curso. Por ejemplo, mira, otra cosa que no he comentado es el softness, ¿vale? Que tenéis aquí, por ejemplo, un ejemplo muy útil de cómo puede afectar el cambiar el softness o la suavidad de estos huesos. Esto lo tenéis aquí, donde tenéis el mix, tenéis softness, ¿vale? Y así puede hacer que no sea tan rígida también la animación. Esto también lo podemos sumarle más control con las curvas dentro de las animaciones. Las curvas están aquí en el graph. Si tuviéramos una animación, creo que también lo vemos en los vídeos. Si tenéis alguna duda, pues eh, me preparo a algún documento más y entro en más profundidad, pero en principio no deberíais de tener problema y también os invito a que vayáis poquito a poco. No queráis hacer algo súper complejo. Empezad con esto, con eh, articulaciones muy simples de una pieza o un par o tres como mucho e ir sumando poquito a poco para que lo que vayáis haciendo lo incorporéis y lo interioricéis. Porque si no, a mí me pasa mucho que cuando no utilizo este programa o las herramientas durante un tiempo, igual que con el dibujo pierdes mano, aquí también te puedes perder porque como también menciono en algún vídeo, hay actualizaciones y te cambian las cosas de sitio o algo y es más difícil quizá recordar. Pero en principio con esto puedes hacer una animación de andar, de correr, de saltar y de respirar, que es por donde deberéis de empezar. Que luego queréis hacer un águila o un dragón de 8 alas, y pues también preparar el cuerpo porque es difícil y lo mejor que podéis hacer es ir eh, viendo tanto la documentación oficial, aparte, bueno, aquí también tenía que a partir del minuto 8 o algo es donde hago mención a las ICAs por si alguien no ha llegado al, al temario o no sabe dónde encontrarlo. Aquí hago mención a cómo incorporar las ICAs, ¿vale? Tanto la malla como las restricciones y dónde colocarlas. Lo digo porque veo que hay muy poquitas visualizaciones y no sé cómo de agobiados estáis, pero si llegáis o no habéis llegado y ya os digo, si necesitáis algo, utilizad el foro e intento echaros un cable de la mejor manera. Tenéis también, por ejemplo, desde Esoteric, eh, mucha documentación en forma de video tutorial. Os lo paso por aquí también. Y aquí es de donde tanto yo como cualquier otro profesional donde nos tenemos que poner un poco las pilas en el sentido de que lanzan un vídeo nuevo y
estamos suscritos o no, pero estamos algo pendientes de cómo incorporar esta nueva tecnología u opciones que van añadiendo al programa e ir aprendiendo sobre la marcha. Hay muchas que igual no vais a utilizar en un proyecto real y hay otras que de buena a primera necesitáis tenerlas en cuenta y estos creo que son sitios clave, perdón, donde acudir. Creo que hago también mención dentro del temario a Thinkific, que también es donde también podéis ver ahora que preguntaban la diferencia entre Unity. Este es un muy buen vídeo donde te explica las diferencias y hace, bueno, publicidad, perdón, y hace un repaso de los pros y contras de cada programa y de cada proceso de... Perdona, perdonad que salió esto. Y otro em, eh, profesional que se dedica a esto, creo que es Ed Spain, lo tenía abierto. Mira, Spain Ed, que también tiene cantidad de vídeos relacionados a cómo atacar casos muy concretos de una animación específica. Porque tú a lo mejor quieres animar un perro y no te hace falta que tenga efectos especiales ni nada, pero aquí lo resuelve muy bien y es bastante como una mina donde ir descubriendo nuevas utilidades de este programa de Spine. Ya os digo, sí, se puede aplicar perfectamente con Unity. Pero yo también Sergio me preguntaba, oye, ¿y cuál es la diferencia principal? La diferencia más notable es que Spine tiene mucho más control sobre lo que es la deformación de malla y el efecto, por ejemplo, de 3D o de los controladores que se pueden incluir y ir añadiendo son mucho mayores y tienen mucho, ah, mucho más control y flexibilidad que en Unity, que además, hasta donde yo vi, y si veis los vídeos de Thinkific, por ejemplo, o alguno de estos, suele dar errores o tiene todavía no está del todo pulido. Pero eso no quiere decir que el sistema de Unity sea peor tampoco, ni mucho menos, es simplemente que es más simple. Sí, hay más también. A ver, la parte de React mejor con Unity o con Dragon Bones. Empiezo dentro de 2 semanas con los alumnos. Yo Dragon Bones no lo conozco. Sé que, por ejemplo, vuelvo a remitirme, que, claro, esta gente está mucho más especializada y yo no soy ningún gurú de Spine o de cualquier programa. Yo lo único que he trabajado muchos años y tengo nociones de estas dos posibilidades. Creo que también hay un a ver, Thinkific era. Hay una comparativa con Dragon Bones. Si no me... Mira, sí. Aquí Spine versus Dragon Bones y Spine versus Dragon. Seguramente haga comparaciones mucho más fidedignas y con más conocimiento que yo. Y, y echarle un vistazo porque yo Dragon Ball no lo conozco, pero imagino que sí, que será muy, muy parecido. Si quieres, le puedo echar un vistazo, pero te recomiendo que si vas mal de tiempo o algo, le eches un vistazo mejor a esta gente que tiene más control. Además, aparte suelen ser muy, quiero decir, que contestan preguntas, tienen una comunidad también bastante grande. Si no recuerdo mal, Thinkific, yo hice hace mucho un curso, mira aquí lo tiene, creo, en Udemy, pero claro, nosotros tratamos Spine a lo mejor quizá en media hora como mucho junto con Unity y tal, y esto es un curso específico de 4 horas mínimo seguramente, donde va paso por paso y te explica todo. Que si alguien se quiere especializar es donde creo que le va a servir mucho más que, o le va a ahorrar mucho más tiempo que ir por cuenta ajena o siendo autodidacta. Y por ahí no sé si... Vale, genial.
Si tenéis algo más respecto a Spine, por si antes de cerrar queréis ver algún otro ejemplo, porque podemos ver el que teníamos en el proyecto y comprobar que son 3 restricciones, cada una con un control diferente, una para que se pueda flexionar, ¿vale? Y también lo mismo, aquí si cambiáramos el orden, si no recuerdo mal, ¿ves? Aquí ya no se comporta, o es que no me acuerdo en qué pie era, pero había uno que no se comportaba de igual manera. Como tenéis acceso a este archivo, podéis trastearlo y ver cómo funcionan los diferentes sistemas de rigueo. Si le queréis incorporar el stretch o el compress a alguna de las trinidades y ver cómo funciona, eh, genial, porque os va a servir mucho. Pero de verdad os recomiendo los canales de esta gente en YouTube y sus redes, supongo, porque eh, son especialistas en ese campo y os va a resolver las dudas mucho mejor que yendo aquí probando a ver qué hace cada cosa. Ejemplos prácticos de cómo hacer el rig para un ala, como comentaba antes, o cómo hacer el grupo y las deformaciones para hacer los efectos en 3D que no hemos podido ver en el curso porque creo que es un paso mucho más avanzado en este aspecto. Pero en principio creo que por allí estaría. Otra cosita que quería ver, por ejemplo, sería en Unity el tema de los sprite shape, que también teníamos en la escena que os dejé compartida y que subieron a Drive, si no me equivoco. Y esto básicamente lo que te da es una gran flexibilidad también y una rapidez para crear niveles que quizás no tengas con el tilemap si no tienes todo un arsenal de piezas como hemos ido viendo que cuanto más opciones o más piezas tengas en tu spreadsheet o tilemap, eh, más opciones vas a tener de poder hacer un dibujo o una forma concreta dentro del editor, ¿no? Pero esto con el sprite shape lo que nos va a ahorrar es ahorrarnos muchos assets o afrontarlo de distinta manera. Aquí si tenéis alguna duda, este es el momento para preguntar, pero yo en principio me centraría sobre todo en, en lo que es bueno, en el inspector, lo que es el sprite template, donde vamos a ir delimitando en qué ángulo tenemos acceso a qué de gráficos, ¿vale? Si os enseño, por ejemplo, el que teníamos al comienzo, que es este, no los tengo habilitados, por lo que si lo vemos aquí, todo va a tener siempre el mismo borde en el sprite shape. Pero lo interesante de esto es que yo puedo asignarle, como estamos viendo, en cada... Ay, no, este no es. El 2, perdón. En cada lateral o ángulo que yo delimite, esto podemos hacer muchos, qué gráficos van a tener acceso. Y además, si dentro del sprite shape
que es muy fácil de editar. Vemos que son como dibujos vectoriales donde tenemos curvas Bézier y podemos hacer, veis cómo va cambiando según el ángulo, el sprite que tiene. Y además, si tuviéramos aquí más opciones, por ejemplo, le podemos añadir pues, diferentes variantes para ir rompiendo la monotonía o la repetición de las texturas que hemos ido o que podemos hacer con el efecto de offset o desplazamiento que tiene Photoshop, que es con el que indico cómo hacer las texturas estas infinitas, donde no se noten los cortes y podamos tilear los assets y sprites que queramos. Importante tener en cuenta es que hay limitaciones ahora mismo. Por ejemplo, una esquina no puede, ¿veis? Puedo ir cambiando los gráficos, ¿vale? E ir añadiendo otros cualquiera. Estos imaginaos que están configurados para que quiero decir que estén unidos, ¿no? Y que tengan continuidad. En este caso no, tengo que elegir el correcto. ¿Vale? Y procurar que funcione o aquí, perdón, ahora, ¿vale? Para que pueda seguir el tileado. Con respecto a esto, si para que os salga bien, un truco, por ejemplo, si vamos al original, al tileset original que hicimos, era este, a ver si lo podemos ver. Ah, este no. Bueno, este lo veis aquí bien grande, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el sprite shape lo que va a hacer es, ¿cómo lo explico? Va a coger filas de sprite para los laterales. Quiero decir, no vamos a poder configurar este lateral como para que nos lo añada aquí si antes no lo volcamos, como podéis ver en este ejemplo. Yo he tenido que girar tanto la parte de abajo del sprite sheet hacia arriba porque esta herramienta lo que hace que automáticamente te va girando ella el mismo gráfico, por lo que pierdes control o no tienes eh, el gráfico apuntando en la dirección a la que tú tenías pensado. Entonces es algo, por ejemplo, que a mí me volvía un poco loco con esta herramienta y creo que es importante que tengáis en cuenta para cuando queráis añadir vuestros gráficos. Si os fijáis, esta piedrecita de aquí sería esta y está apuntando hacia abajo, pero porque yo antes he tenido que girar e invertir 180 grados esta imagen hacia arriba cuando estaba apuntando originalmente hacia abajo. Y lo mismo con los laterales, porque estos lo van, la parte externa siempre mirando hacia arriba y la interna hacia abajo. Por aquí podemos hacer como un círculo, incluso si quisiéramos. Y aunque parezca extraño al principio, pero es como vamos a poder ir resolviendo eh, estas formas y hacer, pues eso, desde plataformas o incluso aplicarlas obviamente con programación u otras tools a, a personajes si queremos que algo sea orgánico y podemos programar y ponerle huesos o algún sistema de físicas a estos puntos. Podemos hacer que también creo que se llamaba un
Rigsoft o algo así. Lo voy a buscar y os paso el link porque también es muy, mira, el Softbody 2D, que también es un caso muy curioso de cómo implementar el Spray Shape, no solo a plataformas o escenarios, ¿vale? Es este, sino también a personajes o a elementos que le puedan afectar las físicas dentro de un juego. A ver. Sería que este también son... Perdona, a ver si termina ahora el anuncio y lo puedo enseñar. Aquí está. A ver, saltará. Este vídeo es muy curioso, yo no lo he puesto a prueba, pero te explica cómo añadir eso, unas físicas y un comportamiento para hacer un personaje pues gelatinoso o no sé cómo decirlo, más flexible o blandito y que, por ejemplo, si choca con alguna superficie, pues lo tengamos en cuenta. Y por aquí, no sé, Sergio, si tú tienes alguna preguntita sobre el Sprite Shape, porque en principio es que no tiene mucho más que ir añadiendo en cada región el spray que deseemos. Veis que aquí hay un lateral, aquí hay otro diferente y aquí otro. Y dentro de estos mismos podemos ir añadiendo diferentes piezas y seleccionamos diferentes, los vértices. También os sugiero que igual que con lo que decía sobre Spine, que la documentación oficial la leáis porque es donde más fácil se nos escapan opciones o detalles que debemos de tener en cuenta y es cuando a lo mejor nosotros lo estamos poniendo en práctica por nuestra cuenta y vemos que no nos funciona o que no está saliendo como debería siguiendo el tutorial y es porque hay pequeñas, como la letra pequeña, donde te dice a lo mejor en el caso de Spine que no es que la versión esencial gratuita pues no tiene acceso a las ICAs o en el caso de Piskel o otros programas que en su versión gratuita pues no te dejan exportar y esos son como barreras que no encontramos que igual nos pueden hacer que nos frustremos y dejemos de motivarnos queriendo aprender algo. Entonces lo mejor que creo yo que podéis hacer, aparte de la documentación oficial, es seguir a esta gente que está muy, muy, muy centrada en algo, por ejemplo, pues no sé, también creo que se llamaba Barclays o algo que tenía un mogollón de vídeos respecto a desarrollo en Unity y así caso por caso ir aprendiendo pequeñas cositas que luego pues no puedes ir complementando una a otra. Quiero decir, yo aprendo a mover ahora una cola con IK y el día de mañana tengo que hacer un lagarto o un pulpo donde le puedo aplicar esa misma técnica, pues ya sé dónde irme otra vez a consultar esa metodología o ese proceso y, y que es lo más, o sea, dentro de lo que es un día dentro de un desarrollador o un departamento de arte, es muy común tener un espacio muy reservado a simplemente ver vídeos de tutoriales porque vienen tareas donde igual no tenía preparación o no teníamos contemplado que se deben de implementar ciertas cosas o ciertos puntos dentro de un proyecto y es como, bueno, pues la única manera es pues mandarle un email a la compañía de software, irte a un foro a consultar si alguien ha preguntado lo mismo que tú estás buscando antes
y tener siempre, pues es una colección como yo os cedo de diferentes páginas o profesionales que se dedican a esto y que ya ustedes, pues, si dentro del camino que elijáis, de si me quiero especializar en concreto en algo o simplemente que necesito saber cómo hacen esto, este animador, para tener en cuenta yo qué es lo que tengo que tener o qué relación de parámetros le tengo que decir al animador o animadora para que tenga en cuenta que luego yo lo voy a implementar de una u otra manera. Entonces, ese círculo de no vas a estar parado ni te va a venir la inspiración y vas a saber de no tener claro dónde están am, ¿cómo digo? El material de documentación y si no lo hay, que es también muy probable y muy frecuente. Por ejemplo, Unity pues no ha implementado el cambio de versión, hemos perdido X herramienta. Pues hay que o buscarse la vida o asumir que no se puede llevar eso a cabo. Pero en principio, con respecto, perdón, al spray shape, lo único así importante que yo veo, porque después lo que es la estética es lo que vosotros o vosotras decidáis. Es decir, ahora mismo he utilizado los mismos gráficos que teníamos en el time map, pero también tenéis, por Ujú. ejemplo, y creo que se lo pasé, creo que fue una conferencia de la GDC, que son súper importantes, donde voy a aprender también muchísimo, porque dan un repaso a modo de post-mortem de proyectos muy grandes y de compañías importantes que muchas a lo mejor se convierten más en publicidad de su producto, pero hay otras y otros profesionales que hacen unas masterclass increíbles y que también tenéis acceso desde la lista de YouTube que tenéis en el temario. Y ahí podéis ver cómo, por ejemplo, en Rayman, en Ubisoft Montreal hicieron una herramienta también dentro de su motor muy parecida a esto y cómo el estar en contacto tanto el diseñador de niveles como con la parte técnica, con los artistas, hace que podáis hacer tools y herramientas que vaya, que os agilicen mucho, mucho, mucho los procesos de animación. Yo recuerdo, por ejemplo, de cuando estaba más de technical, o bueno, en espacios de technical artist y, y ser vínculo entre departamento de arte y de developer, cómo nos hacían herramientas para Flash para hacer una, no sé, un renomenclaturar todas las piezas de, bueno, de las piezas de los personajes. Que te detectara, por ejemplo, que no tuviera sí, algo tan simple como que no tenga una ñ o un símbolo, un carácter raro para que él luego pueda utilizarlo y traducirlo bien, pues, el lenguaje que utilicéis o cómo implementarlo, pero eran cosas que a lo mejor te impedían o que desde el departamento de arte no se tenía mucha conciencia y son tools pequeñas que simplemente una persona con repasarlo todo hace que se vuelva mucho más sencillo y es que es clave tener eso en cuenta al otro departamento y trabajar juntos. Yo en las últimas masterclass que he visto muy interesantes que habéis hecho, me faltan algunas de ver, por ejemplo la de Elena Blanes, pero la del otro día de diseño de personajes estuvo genial, la de audio también, y si os fijáis, coincidimos en lo mismo, en que hay que tener una comunicación súper, súper sana y clara entre la gente que trabaja dentro de un mismo proyecto para que, bueno, para no perder tiempo, para que sea todo mucho más ágil y, y sobre todo porque se aprende mucho. Aunque no sea tu disciplina, el mero hecho de charlar te va a entrar bien claro un concepto desde un profesional que no desde... Yo, por ejemplo, me he hinchado de leer sobre K cuando tenía 13 años y no entendía nada. Y vino un compañero y me dijo, mira, esto funciona así como yo os he enseñado antes que en el hueso. Van encadenados y listo.
¿y por qué a mí no me sale esto? Y es por lo que decía, la letra pequeña. Spine, por ejemplo, no te va a dejar que encadenes más de 3. O sea, las ICAs van a valer solo para uno o dos huesos. Y las demás pues vas a tener que anidarlas unas dentro de otras. Como veíamos antes, ¿no? Esto se mueve porque una está dentro de otra, pero si yo no hubiera sabido eso, vuelvo a decir, es normal que tengáis este tipo de dudas porque es entrar ya a bajo nivel y lo que se trata es de tener una visión más global y de saber dónde encontrar los recursos necesarios para poder eso, enfrentarte a cada reto que se quiera conseguir. Y no sé, vuelvo al Sprite. Perdón, Sergio. ¿Alguna cosita que quieras saber de esto? A ver si te puedo solucionar. Pues, Bueno, por ahora está todo súper interesante. Esto es lo que te vale. comenté yo antes. Esto, como profesores, yo que impartí este módulo también, y los que estén Ujú. por ahí también coincidirán conmigo, que estamos recibiendo un montón de información y de conocimientos súper interesantes en Sí, tu curso. Y lo que tenemos ahora que hacer nosotros es asimilarlo de forma práctica y ya profundizar para nosotros poder hacer nuestro propio ejemplo y darle un carácter práctico en los videojuegos que hagamos con los alumnos y poder aplicarlo esto de una manera lo más práctica posible, integrándola con los demás módulos, como hemos dicho, para que después simulemos, y no es que se trate de simular, sino mm, acostumbremos al alumnado a integrar toda la parte de arte con los demás departamentos, ¿no? Que tiene que ser sí, algo que tiene que fluir súper. sí, sí. No, es muy común, por ejemplo, en departamento de arte, en muchas compañías, ya no solo las que yo he trabajado, ya me llegan de otros compañeros o compañeras. Mm, eh, y yo soy privilegiado por eso, porque he estado un poco entre medias, ya te digo, como technical artist y se me ha dado. Pero normalmente hay como un bloque de no, GitHub no, para el departamento de arte no, que haya un cuello de botella ahí porque se tocan cosas y no es algo donde estén muy familiarizados y les suena todo extraño, pero incluso con una workshop que hagáis, una clase interna dentro de vuestro estudio de la gente que está ahí implicada en el proyecto, expliquéis 4 cosas de qué es un cherry pick o qué es ¿sabes? sí, Al final es algo muy útil que, aunque no sea tu rama o tu especialización o tu departamento, es importante que lo sepas para cuando, como dice Sergio, te toca a ti implementarlo, porque va a ser sí o sí. eh, yo todavía no, a mí me ha tocado hacer de muchas cosas. Y cuando hablo de, por ejemplo, de artista o generalista, no se trata de atiborrar de trabajo a una persona, es simplemente que, bueno, que seamos capaces de hacer varios roles y no tanto el que el trabajo de 3 personas se lo adjudica a una sola, sino que, bueno, se puede repartir esa producción en el tiempo y con un solo perfil te puedes ahorrar esos procesos. Pero sí, en principio yo creo que esto, otra cosita quizá que me he dejado, pero que creo que es algo muy fácil, es eh, que tenéis para hacer la animación Sprite Sheet, es simplemente arrastrar los fotogramas a la línea de tiempo, ¿vale? Y así tenéis también los ejercicios de animación en Sprite Sheet, donde le podéis también incorporar la, la máquina de estas para animaciones y tal. Yo estoy... Bueno, dime, dime. ventajas e inconvenientes, Ujú. aunque está claro que más o menos las sé, pero quiero que tú me digas A ver, tu respuesta o sea, profesional. la sé yo entonces. Entre hacer una animación a través de sprite sheets o a Sí, través de rigeado. mira, para mí es según también de dónde proceda tú, porque quiero decir, creo que es mucho más fácil hacer una animación en Sprite si conoces la animación tradicional, Ujú. ¿vale? Y creo que es mucho más fácil si no conoces la animación tradicional y en cambio si tienes nociones de 3D,
acercarte a un spine o un rigueo de personaje por pieza, Ujú. como tiene ya Unity, eh, porque te va a ahorrar mucho trabajo luego. Puedes hacer animaciones muy sencillas, como ya te digo, con la IK puedes hacer arrastrando, como vemos en los vídeos, la cadera hacia abajo y ya tienes Mm. un botecito de un personaje. Y esa animación concreta, como veis también en el último vídeo que puse, donde vemos estas animaciones, por ejemplo, con el pato morsa este que dibujé, que es el 411 me parece. Eh, Ahí tenéis cómo necesito mínimo ya 4 dibujos a los que le voy a tener que hacer primero el layout, hacer el boceto y luego cada uno de los dibujos y redibujando y intercalándolo de manera precisa para que el movimiento sea fluido. Y esto es un trabajo costoso en tiempo, sobre todo. Es una animación que la ventaja que va a tener el rigueo de huesos va a ser que una vez que lo tengas rigueado puedes hacer 1000 cosas y si quieres hacer 1001 cosa en animación tradicional, vas a tener que hacer todo el proceso, pues eso, el layout de cómo va a ser la animación, las poses clave. También hay que tener en cuenta la complejidad. Yo esta animación, por ejemplo, la hice, eh, ¿sabes? Directa, sin fotogramas intermedios ni nada, porque eh, también es según ¿cómo te digo? Según tu intencionalidad de que sea algo así más fresco, que esté menos controlado, incluso tú ya sabiendo las limitaciones que tienes y con los baches que te puedes encontrar en ese proceso, pues sabes ah, saltarlo, por así decirlo, y sabes cómo controlarlo ya cuando tienes práctica y experiencia. Sí. Pero lo que hay que tener en cuenta sobre todo es que en animación tradicional, ya sea pixelar o un juego como Cuphead, que Ujú. tiene animación tradicional, pero una estética en las primeras animaciones de Disney, del Symphony este, que eran cortos musicales básicamente. Y esos son, en pixelar a lo mejor puedes resolver como vemos una animación con 2 o 3 sprites, porque tiene la animación brusca, es sencilla, pero ya te facilita. Pero si quieres hacer una animación em, nivel Disney o Warner Bros., por así decirlo, tus 12, 24 fotogramas por segundo no te los quita nadie. Entonces va a tener que dedicar mucho más y tener mucho más control en dibujo, en ese estilo, que no, por ejemplo, en Sprite, perdón, en pixel art, que es más sencillo, por ejemplo, porque cuanto menos resolución tenga el sprite, más control vas a tener, por ejemplo, de cada cuadradito o de cada píxel, en el sentido de que si yo quiero ensancharlo o estirarlo, eh, puedo incluso contar cuántos píxeles son los que he movido hacia un lado y distribuirlos en otro. Son técnicas y recursos que puedes utilizar, no siempre todas las técnicas, pero que te facilitan mucho eh, bueno, el conseguir el objetivo que tenga de primera hora. Pero sí, no, la diferencia sí, sobre todo es también que son dos tipos de animaciones muy distintas. Yo creo que lo esencial es saber los fundamentos de animación y ya una vez te toque utilizar una técnica u otra, creo que la parte así más técnica, si la sabes resolver, simplemente ya te va a dar el conocimiento de la parte teórica, dónde emplazar ese hueso o dónde moverlo, o ya te digo, simplemente también utilizar referencias siempre, porque al principio eh, yo me puedo poner a animar un ciclo de andar, pero si no he pensado exactamente cómo hace un ciclo de andar, la ilusión de movimiento, eh, me va a salir muy mal. Yo me acuerdo de mi primera animación en Spliceit, donde yo creía que lo estaba haciendo bien, cuando le di al play, eso no había por dónde cogerlo. Y eso es muy típico y no hay por qué frustrarse, simplemente hay que ir aprendiendo y aplicando, eh,
pues eso, la teoría junto con la técnica que ella elija. Pero para mí, por ejemplo, es mucho más fácil animar un personaje sencillo en, en pixel art, como este, o como los Claro, ejemplos que vemos en el curso, pero, por ejemplo, no me la he visto tampoco. Pero imaginaros, pixel art también es un personaje de un Street Fighter, ¿sabes? Que a lo mejor totalmente. no son 32 píxeles, sino que son Sí. ya 300 y pico. Y ahora Ujú, tienes que ir desplazando toda la sombra que tiene cada extremidad o, ¿sabes? Deformando los ángulos de la cabeza. Todo eso hay que tener mucha práctica ujú. y dominio del dibujo. Por eso Sí, creo que se necesita. Yo cuando aprendí animación me lo dejaron muy claro mis profesores que llevaban ya por aquel entonces 15 o 20 años en la industria de la animación. Son gente que había estado en películas míticas de, bueno, pues de Asterix o series de Sonic, ¿sabes? De estas que habían por la tele de animación. Y son gente que lo tenía muy claro. Dice, el dibujante o la dibujante de animación son los que más abanico tienen en cuanto a poder trasladar lo que le pidas al papel o ahora en este caso en pantalla, porque se la han visto todas. O sea, en una película de animación tienes que hacer ángulos y escorzos imposibles para crear la sensación de movimiento bien y un sistema de huesos es tener una marioneta que puedes hacerlo y puedes, como por ejemplo los casos que vemos de Rayman, que tiene 10.000 piezas también para diferentes manos. Pero es que eso, ya digo, yo os recomiendo que empecéis poquito a poco y todas esas cositas se las vayáis implementando más adelante. Hacer un personaje, cuando tengáis ya el personaje controlado, añadirle expresiones o otro tipo de manos para hacer otro tipo de animación que no se pueda hacer con las que tenéis en el hueso y es simplemente como habíamos estado viendo en los escenarios. Cuantas más piezas tengas, más abanico vas a tener de, bueno, de eso, de poder abarcar esa animación. Si yo no tengo una una pieza de la cabeza, por así decirlo, o de la mano abierta, pero necesito ah, que un personaje coja y se vea, por ejemplo, coja un objeto y se vea realista esa acción de abrir la mano y atraparlo. No es lo mismo que si, por ejemplo, tenemos el personaje aquí con los guantes de boxeo y se le atache el objeto al mismo guante. Pero es que, quiero decir, eso no es ni bueno ni malo, es simplemente tenéis que tenerlo en cuenta. Dentro de vuestro presupuesto, hablo de siempre, cuando hablo de presupuesto, tanto músculo humano como el tiempo que tengáis y obviamente que no os cueste o perdáis dinero en la realización de eso de configurar un personaje mucho más complejo, pero que es igual de válido una animación súper sencilla o malamente podemos decir que sea cutre, pero juegos que hemos visto todos de hace años como el Doodle Jump de, de móvil, de estos juegos primeros que hubo y que fueron un exitazo, las animaciones son, pues bueno, una flexión de, ¿sabes? Un botecito y punto, y ya sirve. No hay que hacer, ahora si quieres apuntar a un juego que pueda competir, como digo, por ejemplo, con Cuphead o con un Rayman Origins o con ah, un, un Ori o juegos así mucho más complejos de plataformas, ah, has de saber que vas a necesitar y dedicarle mucho, mucho más tiempo a, a configurar esos personajes y a estudiarlos y saber cómo se mueven, que no simplemente una pelotita, ya te digo, en un Doodle Jump o como comentaba nuestro compañero de
la masterclass anterior, que claro, obviamente una ficha de una pelotita de un Candy Crush también va a ser un personaje así que tampoco hay que complicarse mucho. Pero si le sabemos aplicarle, pues eso, un estrés and squash a esa pelotita, va a ser mucho más efectiva que si tenemos un círculo ahí en mitad de la pantalla que luego cuesta más identificar qué o no es. Pero por mi parte, Bueno, Tono, lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? sí, sí. Que ha estado súper interesante la charla, es para volverla porque realmente ha reflexionado mucho sobre la forma de trabajar de un artista 2D y Mm, nos ha hecho familiarizarnos en un montón de conceptos y de acciones diarias que realiza que ujú. necesitamos, la verdad, conocerlas. Así que muchísimas gracias, Tono. Yo sé Nada, yo que encantado. está siempre a nuestra disposición y la verdad que es de agradecer. Y nada, pues lo vamos a dejar por aquí. Y no Muy bien. hemos visto que tampoco ha habido más preguntas. Y nada, pues nos vemos ya contigo, que los profes que estén por ahí, que estén en contacto con Tono, lo tenéis para Sí, escribirle, ya sea escribir, por por favor. email o a través de la plataforma, de los foros, que ya queda poquito, la recta final Ujú. y nada, todo genial. Sí, yo a partir de ahora me voy a dedicar a eso, al feedback de ejercicio. Y tenía una pregunta, Sergio, que Sí, igual sí, es que no los, con respecto a la plataforma de Castilla-La sí. Mancha, ¿vale? Que había gente que preguntaba también sobre los formularios para entregar las tareas. Hasta ahora está llegando, yo creo que está llegando todo. Eh, Sí, Nos llega el formulario y salvo algún caso pues que no estaba linkado, tengo acceso. Em, la nota de... Porque, por ejemplo, en Andalucía sí pueden ver ya la nota y el feedback directamente. Lo digo por preguntar el canal o vía de feedback pues para por los email. alumnos por Por email, email, ¿verdad? por email. Cada vez que corrija le envía un email y le dice, oye, Vale, te lo he vale. corregido, tal, tal, y sin problema. Pues Bueno, listo, te, pues te eso es lo tengo que que haré. dejar, ¿Estás Tono, listo? Sí, que y vamos. cortamos aquí. Vamos a cortar la emisión, te voy a contar una cosilla y nos vamos, ¿vale? Pues nada, Venga, hasta la próxima. gracias. La semana que viene tenemos 2 videoconferencias, recordad, lunes con Elena Blanes, jueves, que te va a interesar, Tono, el director Sí, artístico el de de The Blasphemous, Game Kitchen, ¿no? con Enrique Cabeza, que es un crack. Sí, sí, Y ya la siguiente semana tenemos una de WebXR, ¿de acuerdo? Bueno, pues genial. nada, muchas gracias a todos y seguimos en Hasta contacto. Hasta hasta luego. otra. Que vaya bien.